Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Estamos hablando de la supuesta controversia que rodea a Ander Zel y Kerem Bürsin, y hoy vamos a revelarles la verdad. Sí, como lo oyen. Hemos investigado a fondo, recopilado información y estamos listos para desglosar todo lo que se ha dicho y lo que realmente podría estar pasando. Sé que como fans están ansiosos por saber los detalles, y créanme, hemos intentado ser lo más transparentes y objetivos posible. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, aclaraciones y, esperemos, verdades, quiero hacerles una petición muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos contenido increíble preparado y, francamente, nos ayudan muchísimo a seguir creando. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que el mundo del espectáculo turco está lleno de parejas que capturan la atención del público, y pocas lo han hecho con la intensidad y la pasión que Ander Zel y Kerem Bürsin. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue innegable. Los fans instantáneamente se enamoraron de su romance ficticio en pantalla, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que mantuvo a millones de seguidores al borde de sus asientos. Sin embargo, como suele suceder con las parejas que alcanzan este nivel de fama, también se convirtieron en blanco de rumores, especulaciones y, en ocasiones, lo que parecían ser verdaderos escándalos. El título que vieron, Escándalo Ander Zel y Kerem Bürsin, la verdad revelada, no es una exageración. Durante su relación, y especialmente después de su ruptura, han surgido tantas historias, tantas versiones, que se ha vuelto difícil discernir lo que es real de lo que es mera invención de la prensa o de algunos fans con demasiada imaginación. Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre estos supuestos escándalos, analizar las diferentes versiones y, en la medida de lo posible, presentarles los hechos que hemos podido confirmar o desmentir. Empecemos por el principio, o al menos por lo que se consideraba el principio de su relación pública. Cuando las primeras fotos de Hande y Kerem juntos fuera de los escenarios de filmación comenzaron a circular, la emoción fue palpable. Se les veía felices, cómodos el uno con el otro, y su romance se convirtió en el tema de conversación principal en redes sociales y medios de comunicación. La mayoría de los fans estaban encantados, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Sin embargo, con la fama, llegan también las presiones. Las constantes miradas, los juicios, las expectativas, todo esto puede ser abrumador para cualquier pareja, y más aún para dos figuras públicas tan queridas. Uno de los primeros escándalos que se rumoreó intensamente fue sobre la supuesta presión que Kerem ejercía sobre Hande para que confirmara públicamente su relación, o avanzara en ella más rápido de lo que ella se sentía cómoda. Se decía que Kerem era más abierto sobre sus sentimientos, mientras que Hande, quizás por su naturaleza más reservada o por proteger su espacio personal, era más cautelosa. Esto generó división entre los fans, algunos apoyando la aparente impaciencia de Kerem y otros defendiendo la necesidad de Hande de ir a su propio ritmo. Sin embargo, hay que recordar que gran parte de esto eran especulaciones basadas en interacciones públicas y en la forma en que cada uno manejaba su vida privada. No hay evidencia concreta de que haya habido una presión, en un sentido negativo o que haya causado un conflicto real entre ellos. Su relación, al menos en público, parecía armoniosa. Luego, llegó el momento de la ruptura. Y como era de esperar, este evento desencadenó una avalancha de rumores y teorías. Se habló de infidelidades de terceros en discordia, de discusiones irreconciliables, de presiones externas, incluso de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida futuros. Algunas fuentes afirmaban que Kerem quería casarse y formar una familia pronto, mientras que Hande estaba más enfocada en su carrera y no sentía que fuera el momento adecuado. Otras versiones apuntaban a que Hande había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre, o que Kerem se sentía descuidado debido a la apretada agenda de su pareja. Una de las teorías más persistentes y que generó más titulares fue la de una supuesta reconciliación con la exnovia de Kerem, Tuğba Türkay. Estas especulaciones surgieron por algunas interacciones en redes sociales, que algunos interpretaron como señales de un reencuentro. Sin embargo, hasta donde sabemos, estas interacciones nunca fueron confirmadas como algo más que simples amistades o cortesías profesionales.
Es muy fácil, cuando una pareja se separa, que los medios y los fans comiencen a buscar segundas oportunidades o nuevas relaciones para llenar el vacío narrativo y a veces estas búsquedas son infundadas. Otro supuesto escándalo giró en torno a la reacción de Anne tras la ruptura. Se decía que estaba devastada, que se había recluido, e incluso que estaba teniendo problemas para afrontar la separación. Si bien es natural que una ruptura, especialmente una tan publicitada, afecte emocionalmente a cualquiera, también es importante recordar que Anne es una profesional y una persona privada. Su forma de gestionar su vida personal no debería ser objeto de escrutinio público ni de juicios. Si se tomó un tiempo para sí misma, si se rodeó de su familia y amigos, es algo completamente normal y saludable. El verdadero escándalo, si es que lo hubo, habría sido si ella no hubiera cuidado de sí misma. En cuanto a Kerem, también surgieron rumores sobre su vida sentimental después de Anne. Se le vinculó con varias mujeres, lo cual es normal dada su popularidad. Sin embargo, la intensidad con la que se analizaron estas supuestas nuevas relaciones a menudo sugería que se estaba buscando una especie de reemplazo para Anne, o que se estaba intentando demostrar que él ya había pasado página de una manera u otra. La realidad es que la vida personal de ambos, una vez separados, es suya y solo suya. Uno de los puntos clave que debemos abordar es la discrepancia entre la imagen pública y la realidad privada. Anne Ercel y Kerem Bürsin son actores. Han interpretado roles en los que muestran emociones, crean química y viven historias de amor intensas. Los fans, al ver esa conexión tan fuerte, a menudo confunden la ficción con la realidad. Cuando ellos comenzaron a salir en la vida real, esa línea se difuminó aún más. Por lo tanto, cuando la relación terminó, la decepción de los fans fue inmensa, y eso a menudo se tradujo en la necesidad de encontrar una explicación, un porqué, y esa explicación a menudo se construyó a través de rumores y supuestos escándalos. ¿Cuál es la verdad revelada entonces? La verdad, en la mayoría de los casos, es que la información que circula sobre las rupturas de celebridades raramente es completa o precisa. Los medios a menudo se alimentan de fragmentos de información, de testimonios anónimos o de interpretaciones subjetivas. Lo que a un ojo externo le parece un escándalo, para la pareja involucrada puede ser simplemente una diferencia de opiniones, un momento difícil o una decisión tomada de mutuo acuerdo. Hemos investigado algunas de las afirmaciones más sonadas. Por ejemplo, se habló mucho de un supuesto altercado en un evento público. Según algunas versiones, Anne habría ignorado a Kerem deliberadamente, generando un momento de tensión. Sin embargo, al revisar las imágenes y los vídeos disponibles de ese evento, lo que se observa es una interacción bastante normal, quizás un poco distanciada, pero nada que sugiera una pelea o un escándalo. Es posible que la distancia física o la percepción de un ligero enfriamiento haya sido interpretada de forma exagerada por la prensa. Otra teoría recurrente era que la diferencia de edad o de objetivos vitales jugaba un papel crucial. Si bien es cierto que la comunicación y los objetivos a largo plazo son fundamentales en cualquier relación, afirmar que estas fueron las causas únicas o principales de la ruptura sin una confirmación directa de ellos es especular. La realidad es que las relaciones son complejas y las razones de una separación rara vez son tan sencillas como las pintan los titulares. También se llegó a decir que la presión de la industria, las agendas de trabajo incompatibles y la constante exposición mediática fueron factores determinantes. Y esto, sinceramente, es un punto que podemos considerar plausible. Vivir una relación bajo el microscopio de millones de personas, tener que compaginar rodajes en diferentes países, eventos promocionales y mantener una vida privada funcional, es un desafío mayúsculo. Es muy probable que estos factores hayan contribuido a las tensiones naturales que cualquier pareja puede experimentar, y que en su caso, se magnificaran por su nivel de fama. Sin embargo, la clave para entender lo que realmente sucedió, y la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la verdad revelada?, reside en entender que la verdad absoluta rara vez es pública. Lo que sí podemos decir, basándonos en la falta de evidencia concreta y en las declaraciones posteriores que han hecho ambos por separado, es que no ha habido un escándalo en el sentido de traición, infidelidad o conflicto grave y público que haya sido confirmado. Lo que hemos presenciado más bien, es la desintegración de una relación que, como muchas otras, llegó a su fin. Y el manejo de esa separación, especialmente por parte de la prensa y de algunos fans, es lo que ha creado la ilusión de un gran escándalo. Es importante recordar que Anne y Kerem son seres humanos con sentimientos, y que su privacidad merece ser respetada.
Si bien es cierto que al ser figuras públicas deben lidiar con un cierto nivel de escrutinio, esto no les da derecho a nadie a inventar o exagerar historias sobre sus vidas personales, especialmente si estas historias son perjudiciales o difamatorias. En resumen, la llamada verdad revelada, sobre los supuestos escándalos de Ander Zell y Kerem Bürsin no es una historia de traición o drama escandaloso, sino más bien la historia de una relación que, como tantas otras, terminó. Las presiones de la fama, las expectativas de los fans y la voracidad de algunos medios de comunicación crearon la narrativa de un escándalo, cuando en realidad, lo que ocurrió fue una separación. Ambos han continuado con sus carreras de manera exitosa, demostrando su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante. Si bien es natural que los fans se preocupen y quieran saber qué pasó, es crucial separar los hechos de la ficción y recordar que la privacidad de las personas, incluso de las celebridades, es un derecho. Y llegamos al final de este recorrido por los supuestos escándalos de Ander Zell y Kerem Bürsin. Como han visto, la verdad a menudo es mucho más compleja y menos sensacionalista de lo que los titulares nos hacen creer. Hemos intentado desgranar las distintas versiones, basándonos en lo que se ha dicho y en la falta de pruebas contundentes de un verdadero escándalo. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre la situación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les gustó lo que vieron y les pareció interesante, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Nos motiva muchísimo. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría que quieran compartir, o simplemente quieren decirnos qué les pareció, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán nada de lo que estamos preparando. Hasta la próxima.